Amigos, bienvenidos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Comenzamos una nueva edición de En Portada aquí en la pantalla de Más Televisión. Hoy vamos a recibir a Eric Viaño, que está con nosotros. Eric es el padre de Valentino Viaño Trindade. Valentino es un chico que ha nacido con atresia de esófago tipo 3. Gracias por estar con nosotros, Eric. Es un gusto que estés. Y bueno, cuéntanos un poco de esta historia de Valentino. Bueno, gracias primero que nada a ti, gracias por la oportunidad de estar acá, de difundir la situación de Vale. Y bueno, Vale es un bebé, un campeón, un guerrero, un nene que tiene un año y un mes, que bueno, nació con una malformación, como dijiste, que se llama atresia de esófago. Y bueno, llevamos un año de un montón de cosas, de un montón de cirugías, de complicaciones, de internaciones, de CTI, y bueno, un montón de situaciones que gracias a Dios el gordito viene saliendo adelante, pero bueno, que seguimos atravesando y tenemos un montón más todavía por atravesar. Me decías, Vale tiene un año y... Un año y un mes, el 28 cumple 2 meses. Un año y 2 meses. ¿Y desde su nacimiento está con este problema? Sí, él nació, nosotros no sabíamos de la situación, no fue algo detectable en el embarazo, pero él nació en la madrugada. ¿Sí? A las 12 y un minuto, y nació con esta malformación. Nosotros no sabíamos qué tenía. Bueno, cuando él se fue a prender al pecho, ahí empezó, que se ahogaba, y lógicamente en realidad él tenía su esófago, que bajaba ahí desde la garganta, la parte de arriba estaba suelta, no estaba conectada a nada, entonces él se ahogaba y bueno, no tenía manera obviamente de alimentarse, no lo sabíamos. En ese momento, bueno, nos dijeron, no lo sabían los médicos tampoco, nos dijeron que iba a bajar a CTI unas horas. Y bueno, y las horas fueron un montón de meses, se volvieron. ¿Y en qué momento se lo diagnostican? ¿Cómo se enteran ustedes como padres de esa noticia? Bueno, en ese momento mi señora Flor quedó arriba, en ese momento en piso, porque había sido una cesárea. Yo bajé con él a CTI. Y bueno, al otro día, o sea, en la tarde, bueno, ya nos dijeron que en realidad se dieron cuenta que era algo más complejo, empezaron a hablar con nosotros, médicos, cirujanos, que iban a tener que hacerle una cirugía al tercer día, en realidad, que era nos dijeron que tenía esta malformación, una atresia de esófago. En realidad consiste en que, bueno, en este caso, en el caso de Vale, el esófago no estaba unido entre sí, la parte de arriba estaba como sueltita y la de abajo, o sea, la parte que conectaba desde el estómago hacia arriba, estaba unida a la vía aérea. En realidad tenía una conexión con la vía aérea, entonces había un pasaje ahí de estómago a los pulmones, en realidad. Y bueno, se hizo esa cirugía el tercer día, efectivamente. Él tuvo que estar en algo así tipo como un coma inducido 2 semanas, porque nos dijeron que cuando lo operaron, después el cirujano nos dijo que en realidad estaba como un poco tensa, la separación entre los cabos del esófago estaba medio tenso, costó unirlo, nos dijo que iba a ser algo complejo, aparte del esófago obviamente de un bebé muy chiquito, o sea, un dedo meñique de la mitad, y eso tenía que hacer un montón de puntos alrededor, que incluso no era de muy buena calidad ese esófago. Logró igual unirlo, pero él tenía que estar con la perita acá así, y no se podía despertar ni mover, lógicamente, para que eso tratara de unir. Bueno, cuando lo despertaron, empezaron, allá más o menos a las 2 semanas, empezaron los problemas, porque no sabíamos en ese entonces, pero no había quedado bien unido, o hubo una falla de sutura que se llama, y había un pasaje ahí que no estaba como filtrando hacia otros lados, y bueno, se demoró unos días más en darse cuenta, pero al final se terminó descubriendo que no había quedado bien, fugaba y empezaron a haber un montón de otros problemas porque se le iba aire, hacía lo que se llama neumotórax, como que colapsaba el pulmón, iba aire para la pleura, para la parte de afuera del pulmón. Y bueno, él ahí empezaba a desaturar mal. Es algo que tienen que, obviamente, para que él sobreviva, resolverlo al momento. Y lograban estabilizarlo, sí, pero también nos dijeron, o sea, hemos venido lográndolo, pero ya va a llegar un momento que no. Y no hay mucho más para hacer porque en realidad él venía de una operación reciente, aparte tenía una infección, y bueno, nos dijo el cirujano que en sí era como un diario mojado, o sea, si lo tocabas se rompía, no podían entrar de nuevo. Así que básicamente en realidad era algo complejo y que no había mucho para hacer. Y más que esperar. Gracias a Dios salió adelante esa situación. Pero bueno, además empezamos a ver, con el paso de los días, empezaron a haber otro tipo de complicaciones que se fueron dando, o sea, se tocó un nervio ahí también, que iba hacia las cuerdas vocales, que le provocó una parálisis de cuerda vocal en su momento, parálisis de diafragma, entonces
tuvieron que empezar a hacer un montón de cirugías, una bola de cosas de cirugía, como el diafragma se elevaba, no le dejaba espacio a expandirse el pulmón, entonces tenían que comprimirlo, algo que se llama aplicarlo, hacer una aplicatura de diafragma. Lo hicieron, después quedó mal, como a los 20 días o un mes más o menos se dieron cuenta que estaba mal, tuvo que venir otro cirujano de Montevideo a volver a realizar el procedimiento. Después él no lograba salir, él estaba intubado y no lograba, como que si lo extubaban, respirar por su cuenta, veían que no estaba bien la cosa. Entonces, bueno, tuvieron que ir haciendo otro montón de cosas, como por ejemplo una traqueostomía, para que él ventilarlo por la tráquea directamente, poner el respirador por acá. Eso también fue un poco complejo, ahí entró en paro a las horas de hacerlo, tuvieron que ir de urgencia a bloc. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo en sí, se fueron produciendo un montón de complicación tras complicación que fue requiriendo cirugía tras cirugía. Y un montón de diagnósticos de cosas que fueron pasando en el momento que, bueno, que provocaron que él hoy esté en una situación compleja y a su vez que, bueno, al no haber salido bien esa cirugía de atresia de esófago, él, para solucionarlo tengan que hacer un procedimiento que se llama ascenso gástrico, en el cual, bueno, tienen que elevar un poquito el estómago, como redistribuir los órganos, bajar otros y formar un esófago utilizando otro órgano del cuerpo, no sabemos si estómago o otro colon o otro órgano que verán en su momento, y bueno, hacer obviamente unirlo desde el estómago y hasta arriba, y bueno, para lograr que él pueda alimentarse, ¿verdad? Que pueda empezar a comer como un niño normal. Me imagino que desde ese momento tu vida, la de tu señora, la de tu familia cambió rotundamente, ¿no? Fue un vuelco, realmente sí, o sea, del día a la noche, ¿no? Sabemos que hay un montón de familias que pasan por situaciones similares, con otras patologías, pero realmente cuando pasas una cosa así, es cuando te das cuenta de que te cambió la vida de un día para el otro y ya nunca más va a volver a ser lo que era. Porque, bueno, porque realmente tienes un niño que es un fenómeno, que es un campeón, que es un luchador, pero que, bueno, tiene una condición que hay que sortear, que hay que superar, que hay que salir adelante, que él hace todo y que uno también tiene que hacer todo por él para que, bueno, para que pueda salir, ¿no? Para que pueda darse esa situación y bueno, y superar cada obstáculo. Me dijiste hoy fuera de micrófono que muchas veces te dijeron como que, bueno, no había más que hacer y él siempre fue avanzando, fue siempre superando. Exactamente, o sea, luego ya desde la primera cirugía, me acuerdo que fue un viernes de noche, uno de los cirujanos, el doctor nos llama, nos dice que quería hablar con nosotros, que bueno, él no iba a estar ese fin de semana y que él sentía como esa responsabilidad o obligación de contarnos cómo era la situación, que era realmente compleja, que era posible que él no estuviera vivo, incluso cuando volviera, cuando él se reintegrara, vamos a decir, al trabajo después del fin de semana. Y bueno, obviamente que es como un balde de agua fría, ¿no? Y bueno, un montón de situaciones que nosotros vimos y mismo el equipo de CTI ahí estando, ¿no? Veía que, bueno, se complicaba y eran situaciones en las que realmente extremas, graves, que estaban todos ahí haciendo todo y uno del otro lado sabiendo que, bueno, que son momentos y que posiblemente los últimos segundos o instantes de la vida de tu hijo, porque hasta ese momento, gracias a Dios pasó, pero en su momento es como se te viene el mundo abajo y es lo peor que te puede pasar, porque no saben, realmente, perdón, no sabes si ya está, si termina ahí la historia de él. Y bueno, pero gracias a Dios de una forma u otra, por distintas circunstancias, él lo fue superando. Hubo un equipo de médicos que, bueno, en su momento hicieron lo imposible y más, porque se recontra aportaron. Muy bien, y bueno, y él siguió saliendo y algo que veíamos súper complejo, complicado, lo podemos tener hoy en nuestra casa, con todo lo que conlleve, con lo que tenga, con un respirador y con un montón de cosas más, pero lo tenemos en nuestra casa con nosotros. Él es parte de una familia en la que ve a su familia, está en su hogar, que bueno, es algo que realmente no pensamos que iba a poder lograrse y suceder. Es un guerrero. Es un campeón, realmente es un campeón, es un campeón. Nosotros, sí, fueron muchas, ¿no? Pero esas situaciones de cosas que si las vieras, no sé, casos puntuales, él, entre otras cosas, por ejemplo, hubo uno de los episodios que a mí me marcó un montón, que hizo un edema pulmonar agudo, se llama, a raíz de algo que se llama neumonitis química. Él, al tener ese pasaje, esa conexión entre estómago y vía aérea,
se intentó como sellar y bueno, como que las cosas que se hacían no daban resultado y no se sabía, pero a su vez, bueno, él le estaba subiendo. En principio él se alimentaba por una gastrostomía, o sea, le damos la leche por la pancita, con una sonda. En ese momento estaba subía leche hasta, y se le iba al estómago, a los pulmones, perdón. Y bueno, eso le fue provocando obviamente un montón de situaciones complejas que nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Esa conexión, bueno, al final se hicieron cosas, se dejó de utilizar el estómago, se le hizo algo que se llama una yeyunostomía, empezamos a pasarle la leche que no tocara el estómago, que fuera derecho al yeyuno, o sea, al intestino, para que no le suba más y no le vaya más leche al estómago. Pensamos que eso, pensamos y pensaron los médicos que eso iba a poder estar solucionado de esa manera, y resulta que lo que empezó a pasar a raíz de eso es que el ácido del estómago empezaba a subir y le empezó a quemar todos los pulmones, a destruirle todos los pulmones. Eso provocó un día como que bueno, colapsó, ¿vale? Explotó, le empezaba a salir de la traqueostomía, por la tráquea, o sea, subir de los pulmones un líquido, sangre mezclado con ese ácido, todo, mismo de los pulmones, constantemente, cada 2 minutos se lo aspiraba y lograba otra vez a salir, varias horas así, no se sabía qué hacer, como que no había una solución. Incluso él fue funcionado tantas veces durante todos esos meses que no tenía un acceso venoso, o sea, el día anterior un cirujano vascular había ido a Bloch para intentar ponerle una vía profunda por medicaciones y todo, y no lo pudo hacer. No se le podía poner vía de ningún tipo ya en ese momento, y necesitaba urgentemente una vía para tratar de subsanar eso, de solucionarlo y de que no fuera en ese momento. Y bueno, eran horas de sufrimiento en las que, bueno, veías eso y como que no había nada que hacer. Como que esperar nada más que ya no respirara, por decirlo de una forma. Y bueno, y gracias a Dios salió. En ese momento vino la doctora, la jefa del CTI pediátrico, Rocío, y hizo lo imposible, porque para ella, con miedo bárbaro, logró ponerle una vía, en ese momento una vía central, una vía que es complicadísima de poner, la puso ahí, y logró empezar a darle una catarata de cosas, de medicamentos y de cosas que logró sacarlo de esa situación. Pero como esas fueron muchas que realmente decíamos, era hasta ahí y no. Y siempre había un capítulo más, gracias a Dios, ¿no? Y hoy la operación esta que me decías, de la gran operación aquí en Uruguay, no hay registros, no se hace de momento. Bueno, nosotros hablando en sí con los cirujanos de acá, de ese tema, uno de los cirujanos él me dice, creo que seguramente no debe haber nadie. Dice, tal vez un cirujano haya hecho dice alguna vez, un cirujano del cual no me dio el nombre, pero sí no es algo común y no es algo en lo que haya experiencia. Nosotros en todo este momento también nos hemos contactado con cirujanos del exterior para consultar por las situaciones, y nos encontramos también con un cirujano que es chileno, que es especialista en la condición de Vale, y es una persona excelente, muy humano, que nos dio una mano grande y nos ayudaba y nos orientaba, nos asesoraba en un montón de cosas. Y bueno, y surgió a raíz de eso, empezamos a averiguar la posibilidad de operarlo en el exterior. Empezamos a averiguar, en Argentina primero, averiguamos, nos contactamos con el Hospital Italiano de Buenos Aires. Nos dieron un presupuesto que es bastante elevado, un presupuesto muy alto, el de Argentina son $260.000. Él nos comentó de que era necesario, o que él lo prefería, que era muy importante que la cirugía se hiciera ahí, en este caso, si elegíamos ese hospital, para que él pudiera estar y darle un seguimiento, porque no es solo el procedimiento como tal, que es súper complejo de realizar y tiene una tasa de éxito que tampoco es demasiado alta, sino que el postoperatorio también después es complejo y pueden haber un montón de situaciones y fallas. Entonces, bueno, él nos decía, yo trabajo acá, trabajo en esta institución, en este hospital, y estoy todos los días acá y puedo verlo todos los días. Dice, por eso estaría bueno que ustedes lograran, bueno, reunir los fondos y traerlo a operar acá en donde yo me encuentro trabajando. Bueno, a raíz de eso, de que el presupuesto también era un poco elevado, fuimos buscando también otras alternativas. Y bueno, la otra alternativa, el otro presupuesto en sí que logramos conseguir, que es de Chile, es considerablemente más bajo en sí, que en realidad es una estimación porque no se sabe de cuánto puede costar hasta que no se lo opera y hasta que no termina todo ese proceso. En realidad puede ser hasta más alto de lo que ellos nos dicen.
nos dieron un presupuesto de unos $110.000, pero también ellos nos piden como seguro, como garantía, porque Vale no tiene un seguro internacional, el doble de ese monto para, como seguro, para que si se extiende todo eso, ellos tengan de Tengan la dónde cobertura. cobrarlo, claro. Y se vienen haciendo beneficios actualmente. Hoy te lo iba a decir cuando me venías hablando, pero se me fue después. Te voy a invitar a hacer una pausa y lo vamos a hablar después, pero me imagino que en el medio de todo esto habrás conocido, se te habrá acercado, habrá muy cerca tuyo gente de esa que vos decís, con este voy a la guerra, que te acompaña a la muerte, ¿no? Exactamente. Un montón, que nos asombró tanto a Flor, a mi señora, como a mí. Porque realmente hay gente que ni siquiera lo ha conocido a Vale, gente que en realidad, algunos que no conocemos, otros que sí conocemos por mi trabajo, en realidad en mi caso que soy policía, un montón de compañeros, que han hecho todo realmente como si fuera por su propio hijo y realmente nos han asombrado un montón de gente, porque en realidad sería injusto nombrar porque hay un montón de gente y de un montón de lugares que nos han dado una mano enorme y se pusieron la causa al hombro desde un principio, porque por allá por noviembre cuando dijimos, bueno, vamos a tener que hacer algo porque realmente no vamos a poder solventar esto por nuestra cuenta, por nosotros mismos. Y bueno, cuando dimos a conocer la situación de Vale, empezó a arrimarse gente a hacer cosas, eventos, torneo de fútbol, un montón de cosas que se fueron haciendo desde noviembre hasta ahora. Y gente realmente increíble que gracias a Dios tuvimos el privilegio de conocer y de que algunos que ya conocíamos, de realmente conocerlos por dentro, conocer realmente lo que son capaces de hacer por una causa que realmente no es de ellos, ¿verdad? Te invito a hacer una pausa, así volvemos. Después te voy a pedir que me cuentes algo porque en tu familia vos tenés a tu señora, pero también tenés una bebé, una niña que tiene un año más y bueno, me imagino que la familia también estará marcada por esta situación. ¿Te parece? Eso. Amigos, ya venimos, estamos aquí con Eric Viaño en Portada.